Entonces, igualmente, ahí sí que quedamos atentos a todo lo que diga las coordinaciones generales y además de lo que nos informe Decanatura respecto de ello. Entonces, quedamos pendientes con esa información. Como les digo, es solamente algo que se está manejando y vamos a realizar cualquier información que se tenga, ya sea oficial, igual se las traslada por el chat respectivo y si la tuvieran ustedes antes, pues también facilitarla ahí al chat correspondiente. Sí, entonces vamos a seguir avanzando con lo que es el curso respectivo, la materia que estamos actualmente desarrollando y hoy pasamos a ver, ¿se recuerdan que vimos lo que era el concepto jurídico? Toda la relación, todo lo que tiene y todo lo que vamos a ver respecto al concepto jurídico. Bueno, entonces ahora brincamos a otra temática propia, vamos a verificar y vamos a caer a lo que respecta de qué es el juicio jurídico. Entonces aquí ya es, si lo queremos ver así, el concepto van a ser las ideas aisladas que tenemos y el juicio jurídico ya se va a entender como aquel precepto propio al cual nosotros vamos a acceder derivado de los conceptos que ya tenemos preestablecidos. Como les decía, ya sea su referencia, ustedes ya van a poder entender, ver y relacionar de lo que podemos entender como el concepto o la idea propia en sí de lo que es una relación de trabajo. Y aquí, en el juicio jurídico, ustedes ya van a poder venir y no solamente brindar esa idea que ya tienen y ya la van a poder encuadrar dentro de un supuesto que ustedes ya conocen, sino a la vez ustedes también van a tener esa proporción técnica en cuanto a lo que es desarrollar y enfatizarlo dentro de la norma respectiva. Dígase de que ustedes ya no se van a apoyar de lo que establece o lo que señala también la Constitución, lo que va a señalar el Código de Trabajo y además lo que señala también los tratados y convenios internacionales, en este caso, todo lo que son los convenios de la OIT, en la cual hace una remembranza de todo lo que se debe entender el trabajo y cómo se va a contextualizar dentro de las prácticas que se llevan a cabo dentro en la realidad guatemalteca. Entonces ya ustedes van a diferenciar, ya ustedes van a tener en cuenta esa idea propia de lo que vamos a conocer como una relación de trabajo. Y así nos vamos a ir dentro del concepto propio de compra-venta. Ustedes en el derecho civil lo van a entender como a qué circunstancias, situación en la cual personas se ponen de acuerdo para venir y llevar a cabo un negocio jurídico a través del que van a suscribir un contrato para a realizar contraprestaciones, ¿verdad? Uno se compromete a pagar y el otro a entregar la cosa. Entonces, eso es lo que se entenderá por compraventa. Entonces, el juicio jurídico va a ser aquel concepto hilado en el que ustedes van a conjugar personas, ustedes van a conjugar voluntariedad, ustedes van a conjugar instrumento público, es donde se va a plasmar el contrato de compra-venta, ¿verdad? Ustedes van a venir y hablar sobre una relación propia que va a existir a nivel económico, por lo tanto, una contraprestación que va a existir. Toda esa serie de conceptos, toda esa serie de ideas lo van a englobar dentro de la idea propia de lo que vamos a ver que se entenderá como el juicio jurídico. Entonces, eso es englobar las ideas o los pequeños conceptos que nosotros traemos preconcebidos para desarrollar este, una secuencia de ideas y que nos establecen las instituciones. Y nuevamente caigo bajo este precepto. Ustedes van a entender lo que es el derecho de defensa. El derecho de defensa establecido en el artículo 12 de la Constitución. ¿Y qué nos dice el derecho de defensa? Pues que toda persona va a estar en este proceso, en los procesos que se le ven a cabo y nadie podrá ser condenado si no es citado, oído y vencido dentro de un proceso correspondiente con todos los preceptos debidamente establecidos y normados dentro de un tribunal. Para llegar a este concepto más bien este juicio derivado de lo que se puede entender como el derecho de defensa, nosotros traemos preconcebido una serie de conceptos que en este caso va a ser la libertad o el principio de inocencia, va a ser el debido proceso, va a ser la legalidad, todos estos principios que están englobados o más bien están dentro de lo que nosotros vamos a conocer como el debido proceso, es todo aquello, el derecho de defensa también, es todo aquello que va a crear esa masa
de información jurídica que nos va a solventar. Se recordarán, y nuevamente traigo a colación aquel ejemplo de las donaciones, en el cual les informé y les dije, miren, un contribuyente lo que quería hacer y presentar donaciones a través de las cuales quería establecer de manera concreta que sí podía, todas las donaciones que él presentó le iban a ser deducibles del ISR. Muy bien, entonces para llegar a esta idea de donaciones, pues claramente está el sujeto, en este caso el contribuyente, tuvo que presentar su papelería respectiva ante la administración tributaria para que le hicieran la equiparación, o en este caso el acreditamiento de las donaciones llevadas a cabo dentro del pago del ISR que todos estamos obligados en relación de dependencia, claro está, a tributar al Estado guatemalteco. Entonces, y como les hacía referencia en su oportunidad, derivado de que no se entendía el concepto propio de donación, se llevó a cabo un proceso que no era propio, que no fue el debidamente establecido dentro de la normativa específica para establecer lo que es el artículo 38S de la ley del ISR, donde se establece, o más bien nos marca una secuencia de cómo se debe entender la donación y además cuánto es el porcentaje máximo que nos permite la ley para descontarlo o deducirlo de nuestro ISR. Entonces, dentro de cada idea que nosotros vayamos tomando como conceptos individualizados, esa construcción que vamos a llevar y que vamos a establecer, ahí nos va a llevar a una estructura de juicio que nosotros, se recordarán también anteriormente, les había dicho de que nosotros terminamos siendo jueces. ¿Por qué? Porque en este caso, en nosotros recae esa decisión de encuadrar el supuesto, encuadrar el fenómeno y buscar la normativa que es la pertinente para desarrollar el contexto al cual nosotros nos debemos, derivado del caso que nos van a presentar nuestros clientes. Les dije, ¿verdad? Tenemos un matrimonio, entonces para que se lleve y se solidifique, y más bien se constituya dicho matrimonio, nosotros tenemos que venir y realizar todas las observaciones previas, las diligencias previas. Entonces, en este caso, para realizar las diligencias previas, nosotros tenemos en la materia eminentemente formal, buscar los certificados de nacimiento de ambos, el registro de soltería de ambos, nos pide la legislación un certificado de salud en el cual haga constar la buena salud de los cónyuges para poder venir y que esta no sea una causal para comprometer el matrimonio y que existan también algo que también se derive como una causal para terminar el mismo. Entonces ahí es donde se va construyendo a través de todos los conceptos que nosotros previamente tenemos esta solidificación que se hace dentro de una norma jurídica. Ustedes vieron la noticia el día de ayer en el que o más bien en la noticia del día de hoy, en el que la Corte de Constitucionalidad, en este caso si no lo sabían, es necesario también, como les decía, conocer el contexto jurídico actual en el que nos movemos. ¿Qué nos dice el contexto jurídico actual? Que la Corte de Constitucionalidad, ¿qué es lo que le hizo? Perdón. Según la resolución que estableció la CC, limitó la competencia, o más bien el accionar penal del Ministerio Público para investigar a la iglesia denominada Casa de Dios dentro de lo que es todo el contexto de lavado de dinero y demás circunstancias anómalas que tengan que ver con enriquecimiento ilícito. Entonces, la CC, ¿qué es lo que hizo ahí? Interpretó un caso que le pusieron y que le sometieron a su consideración y estableció a través de una serie de conceptos y construyendo un juicio jurídico, que al final ellos son jueces, claro está. Entonces, derivada de la investigación, derivada de los hechos que se llevaron a cabo, concluyeron ellos de que definitivamente en este caso, a su parecer, no era viable mantener esa persecución penal o más bien la investigación hacia esta iglesia
para los ilícitos que estaban siendo presuntamente indicados y que obviamente constituían algún tipo de investigación propia que estaba dentro de una carpeta dentro del Ministerio Público que estaba sujeta a todo este proceso de llevar a cabo los elementos de recabar la información y así derivar en un posible, ¿no? Enjuiciamiento a los responsables. Entonces, eso es lo que pasa dentro del contexto jurídico nacional guatemalteco. Ahora trasladémonos hacia un concepto eminentemente electoral. Ustedes se han dado cuenta, y yo creo que la noticia más sonada el día de ayer fue la no inscripción, primero de Portillo, la segunda tampoco la no inscripción de lo que es Francisco Arredondo, y lo que se dio hoy en este caso, si no estoy mal recuerdo, también que no avalaron la inscripción del diputado Ubico de Zacatepec. Entonces, ¿qué pasó ahí? El encuadramiento propio de figuras que al final no tenían bajo la normativa electoral todos los preceptos que están establecidos, en este caso todos los conceptos que pueden crear un elemento positivo, o en este caso que puede iniciar el proceso de candidatura y así avalar su participación política. Por ende, al faltar uno de estos elementos, ¿cuál fue el juicio jurídico que emitió el Tribunal Supremo Electoral? Que al faltar uno de estos elementos, por lo tanto, no puede participar dentro de la contienda electoral. Entonces, esos son, ahí es necesario conocer lo mínimo, que son los conceptos, para construir muchos elementos propios y así diseñar un pensamiento, primero crítico, segundo analítico y tercero, nosotros ya podemos venir y brindar nuestra expertise hacia quien nos lo esté buscando, solidificando o más bien esté requiriendo esta circunstancia jurídica que necesitamos solventar a favor de la persona que en este caso está contactándonos a nosotros, ¿sí? Entonces, por favor, algún tipo de pregunta que tengan, esto lo hago como una introducción para que nos vayamos metiendo respecto a lo que vamos a empezar a ver respecto a lo que es el juicio jurídico, ¿sí? ¿Duda que tengan, por favor? Ninguna, licenciado, gracias. Eso estaba viendo. Por Gracias, ahora María no, Sofía. Muchas gracias a los que respondieron. Sí, les digo, siempre es necesario, por favor, que me den ese feedback, porque si no, siento que, igual, como les digo, y les seguiré repitiendo, estoy hablando solo, entonces, tampoco es una circunstancia que se diga, ay, qué alegre, ¿verdad? Venir y estar hablando solo, es cierto. Muchas veces hablamos solos porque necesitamos una opinión de un experto, y qué más experto que nosotros mismos dentro de nuestra propia vida, ¿verdad? Entonces, sí es necesario tener esta circunstancia, ¿verdad? Aquí hace una referencia respecto a Sully Ríos, sí, sí, en la contienda, sí, definitivamente, pero entonces allí es donde se dan una serie de preceptos que no están muy bien solidificados y se establece de que ya esto supera lo jurídico, porque ya esto ya es una circunstancia en la cual vamos viendo algún tipo de, no les podría decir preferencia, porque preferencia no lo es, sino que algún tipo de tergiversación misma a todos los preceptos en los cuales se puede establecer una norma y una provisión constitucional que está claramente y está específicamente diseñada no solamente en la norma constitucional, sino reforzada a su vez en la ley electoral y de partidos políticos. Entonces, esto es definitivamente, como dice un adagio popular, ¿verdad? Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Entonces, pues no debería ser así, ¿verdad? Si estamos constituidos bajo, Guatemala se considera de que es un país eminentemente positivista. Positivista en el sentido de que no seamos positivos ante las circunstancias adversas, no, sino que nuestro sistema legal es precisamente eso, un sistema de normativa y de elementos jurídicos, no de circunstancias de derecho. Entonces, ustedes entienden ese conflicto existente entre qué es mejor, ¿verdad? ¿Ser legalista o ser alguien relacionado conforme al derecho? Entonces, no sé si han tenido esa discusión, no sé si han escuchado, pues, ¿qué preferimos nosotros, verdad? ¿Ser legalistas, ceñirnos eminentemente en la normativa o ser alguien que
piense en esa circunstancia de derecho propio en la cual nosotros pongamos y tengamos el valor de afirmar o de negar algo. Entonces, ese precepto al cual nosotros estamos llamados a calificar es lo que nosotros estamos estudiando actualmente. Y yo les insto también, ¿verdad?, que no seamos legalistas, porque legalistas hay un montón de malos profesionales y de huizaches que están llevando a cabo y que no llevan una interpretación propia de la legislación, sino únicamente la aplican a su sabor y antojo, diría mi abuelita, pero es precisamente eso, ¿verdad? Y sí que tratan de retorcer y tratan de manipular las estos preceptos. Entonces, todo esto lo vamos a encontrar a lo largo de nuestra carrera, más bien de nuestra vida, tanto personal como profesional. Entonces, lo más correspondiente en este caso es de que seamos estudiantes de derecho, estudiantes de lo que podemos considerar un estudio propio de lo que estamos viendo. Y si somos legalistas, pues precisamente nosotros nos limitamos a lo que diga la norma. Y si la norma, el año pasado había una discusión, ¿verdad?, de la ley de la familia, en la cual se venía y se estigmatizaba y más bien se llevaba a cabo un estudio jurídico respecto a lo que se debería entender por familia, cómo lo entendían esos preceptos propios de que era una familia, una penalización al aborto, una penalización también a lo que es la penalización del aborto. Significa la penalización en cuanto a lo terapéutico de lo que son los abortos respecto a los médicos, ¿verdad? Así que entonces eso es algo eminentemente legalista. ¿Por qué? Porque no existe un estudio fundado en cuanto a derechos, respecto a los derechos de la mujer, en cuanto a especificar e indicar de una manera concreta cuál iba a ser el método o más bien la planificación familiar que ella tenía. ¿Y por qué ella? Porque obviamente ellas son las dadoras de vida, porque un hombre no da vida, sino tiene que estar evidentemente engendrado vía la mujer. Entonces, la libertad de la mujer en sí estaba siendo coartada por algo, una legislación que evidentemente fracturaba todo lo que es en derecho y lo que establece una limitación a las libertades individuales de las personas. Entonces, esto es así, que una legislación que ya fue borrada del mapa y que ya ahorita ya no tiene ni guarda algún tipo de sentido seguir estudiando la verdad. Entonces, esto es en base a lo que es la construcción de conceptos para llegar a juicios. Y los juicios, tal y como nos lo establece la lámina, es de relación muy directa a lo que nos dice Mario Moro, en cuanto a lo que vamos a es la operación mental en la cual nosotros afirmamos o negamos algo. Esto es en sí, constituirnos como jueces a la estructuración de fenómenos propios en circunstancias de derecho. Entonces, esto es lo que nosotros estamos llamados a hacer. De igualmente, el juicio lógico es el pensamiento en el cual se afirma o se niega algo, circunstancias en las que nosotros venimos y decimos que ahí está la esencia misma de cómo hacer el carácter propio, cómo hacer esta investigación que nosotros estamos viendo desde los elementos primarios. ¿Y cuál es nuestro elemento primario? Pues es la legislación, claro está, pero no solamente, como les decía, basarnos en la legislación, sino en los preceptos y principios de los cuales nosotros tenemos que observar y ver dentro del contexto del fenómeno de analizar. O sea, ustedes en este caso les dijera, miren, analícenme este precepto jurídico. Tomemos el ejemplo de la participación de una candidata presidencial que ya está inscrita, pero con una clara prohibición. Hágame en el estudio jurídico respecto a ello. ¿Es justo, o más bien, está pegado a derecho o es una circunstancia legal? Entonces ustedes tendrían que venir y analizar y llegar a una conclusión en la cual muchos de ustedes me dirían, sí, claramente está. Es una circunstancia en la cual la señora sí tiene una participación tanto en derecho, obviamente es su derecho, y además es una circunstancia legal. Muy bien, respetable, pero no compartida. De ahí existiría otro grupo a la cual me diría, no, efectivamente esa circunstancia va contraria a lo que establece la Constitución, bajo estos argumentos, 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, entonces igualmente una circunstancia, depende del ángulo en que lo vean, que puede ser compartida o no, pero está como su opinión jurídica. Entonces aquí el juicio jurídico es la opinión que ustedes están brindando respecto
a lo que estamos observando. ¿Y cómo vamos a ver esto? ¿Cómo se desarrolla y cómo se desenvuelve? Con los elementos en sí de lo que establece el juicio jurídico. Previamente, en lo que vimos dentro del concepto jurídico, hablamos en un momento de un concepto sujeto, un concepto predicado y un concepto cópula. Muy bien, entonces ahora vamos a reforzar más la idea de lo que nosotros buscamos y entendemos. ¿Cuáles son los elementos de juicio? El concepto sujeto. ¿Y qué es esto? El concepto sujeto. Es el concepto del que se afirma o se niega algo. El concepto sujeto. El concepto predicado es el concepto que se atribuye o niega al concepto sujeto. Vamos amarrando las ideas. ¿Y cómo lo vamos a traducir? Solo démenme un momento para trasladarle lo que es el concepto cópula y lo vamos a ver con un ejemplo propiamente dicho. Y el concepto cópula es el concepto que determina la relación de conveniencia o de no conveniencia entre el concepto sujeto y el concepto predicado. Los une o los segrega. Muy bien. Traduzcámoslo al buen español. El concepto sujeto es el concepto que afirma o niega algo. Muy bien. ¿Qué nos dice primero este artículo 2 de la Constitución? Que el Estado está en obligación de garantizar la vida. Muy bien. ¿Qué nos dice el artículo 17 de la Constitución? Muy bien. Sí es el 17, si no estoy mal recuerdo, que nos dice, muy bien, que el Estado, o que existe más bien la pena capital, para aquellos delitos en los cuales se establezca y se condene a esta persona. Entonces sí se da la pena de muerte. Ahí tenemos el concepto sujeto y el concepto predicado. Uno garantiza la vida y otro garantiza la muerte por parte del Estado. Ambos, el Estado, estamos sujetos a que garantiza la vida y también da por finalizada la muerte misma de la persona sujeta y condenada hacia un proceso penal. Ahora el concepto cópula. Muy bien. En este caso vamos a ver la conveniencia o no entre el concepto sujeto y el concepto predicado. Si nosotros tenemos una mentalidad en cuanto a lo que vamos a hacer dentro de toda la esfera del derecho penal que se castiga, la escuela del derecho penal antiguo en el cual se buscaba el castigo hacia el que delinquía, en ese momento nosotros estamos enfocándonos en lo que es el concepto predicado. Entonces nosotros estamos pensando de que este devenir o esta acción misma de dar que el Estado garantice el castigo mediante la muerte de las personas, entonces nosotros estamos decidiendo que esta circunstancia es la que nosotros optamos, por lo tanto, nuestro concepto cópula va hacia una garantía misma de que el Estado sea fuerte y que además el Estado tenga ese poder coercitivo que llega a castigar también con la muerte a aquellos infractores. Pero si nosotros venimos y tomamos lo que establece de que el Estado garantiza la vida y demás derechos, entonces nosotros también vamos a establecer que nuestro concepto, o en este caso, digamos, el que va a ganar, va a ser el concepto sujeto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos diciendo dentro de esto que son circunstancias que se alejan, que son excluyentes, por lo tanto, tenemos por un lado que el Estado garantiza la vida y el otro lado garantiza la muerte. Nosotros estamos evidenciando que el Estado mismo, dentro de su proteccionismo, está obligado a observar todas las garantías de vida. Entonces, por lo tanto, no se puede dar a aquellos infractores ese precepto de la muerte misma hacia esa acción delictiva. Entonces, eso es lo que se entendería como un concepto sujeto, un concepto predicado y un concepto cópula, teniendo este concepto cópula como una conclusión, algo que nos va a unir o segregar dentro de un fenómeno a analizar. Sí, por favor, Carla Yanira López López, buenas tardes. Carla, dejó abierto o levantada la mano. Bueno, entonces creo que no, ¿verdad? Creo que no quedó. En este caso la va a bajar. Bueno.
Se va a preguntar que pregunte. Sí, Carlos Giovanni Mejía Girón, por favor, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, tengo una duda referente a lo que acaba de hablar. El concepto sujeto, que es el que afirma o niega algo, y el concepto predicado, es el que atribuye o niega el concepto sujeto. Ujú. Y la cópula es la unión donde lo une o lo rechaza. Sí, ¿Es así? exacto, así es. Pero ahí en el concepto también dice que debe ser expresado la cópula por el verbo ser. ¿Cómo se integra ese verbo ser entre si lo acepta o lo rechaza en el caso que el ejemplo que usted dio ahorita, el derecho a Ajá. la vida y la pena de muerte? Muy bien, vamos a continuar con el concepto cópula. Muy bien, entonces vamos a meterlo dentro de su verbo ser. Entonces ya nos metemos como cuando nos enseñan en inglés, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo to be? Entonces venir y llevar a cabo este ejercicio mismo para establecer qué es lo que debería hacer. Entonces el Estado mismo o es garantista, ahí ya estamos conjugando el verbo ser, ¿verdad? Es ser, pasado o presente en sí. Entonces, derivado de ello, entonces el Estado es garantista de lo que es el derecho a la vida o bien también es garantista de lo que es el precepto normativo de punibilidad mediante la pena de muerte. Entonces, allí es donde nosotros tenemos esa idea propia de conjugar los elementos y establecer si el Estado, ya teniendo el condensado de derechos internacionales que nos van a rodear y de derechos humanos a los cuales está sujeto el Estado guatemalteco. Entonces nosotros podemos establecer actualmente que el Estado es garantista en sí de lo que está afirmando. ¿Y qué es lo que afirma? Y garantiza el derecho a la vida. No así todo el precepto propio en cuanto a lo que es garantizar la punibilidad de la acción delictiva mediante la pena de muerte. Entonces, esa acción de punibilidad para tomar, digámoslo así, el castigo propio en sus manos y así finalizar la vida de una persona, actualmente se encuentra en un impasse. ¿Por qué? Porque no existen los medios legales para que se continúen los procesos en cuanto a la condena y la pena de muerte por parte de los sujetos que ya fueron eh, vencidos en juicio, por lo tanto condenados a los mismos. Entonces, aquí está la conjugación misma de cómo es el Estado en sí garantista a la vez de dos derechos. Se atribuye el derecho a garantizar la vida y también el derecho a la punibilidad, pero en el que actualmente, bajo el contexto de derechos humanos, está sujeto y está obligado a garantizar eminente la vida de todos los guatemaltecos que estamos aquí dentro del territorio nacional. Es así como se entiende este concepto cópula derivado de la conexión existente del verbo ser. Como les decía, es la conjugación que se va a hacer dentro de las dos ideas que tenemos y vamos a establecer en este caso, vida y muerte, son elementos que terminan siendo excluyentes para el Estado mismo. El Estado no puede venir y garantizar ambas circunstancias. Tiene que optar por un elemento propio a lo que es. Sí, entonces, otro ejemplo que vamos a facilitar y vamos a batallar con esta idea propia de lo que trasladamos al plano laboral, ¿verdad? O es un despido con causa justificada o es un despido indirecto. Ustedes ya manejan este concepto propio del despido con causa justificada e indirecto. Nos vamos a establecer y nos vamos a aterrizar bajo la normativa propiamente dicho. Si el trabajador incurre en una serie de faltas enunciadas en el Código de Trabajo, pues entonces se da una terminación de contrato laboral y de relación de trabajo de manera justificada. Pero si a la vez constituyen muchos elementos en los cuales el patrono disminuye o cambia la relación y el desempeño del trabajador, obviamente dicho, dentro de su estancia laboral y dentro de su centro de trabajo, el trabajador entenderá que es un despido indirecto. Por lo tanto, aquí vamos a ver una acción misma. Si la queremos poner del lado del patrono, entonces el patrono, si observa conductas, tiene la facultad de finalizar la relación de trabajo, pero si modifica las circunstancias a través de las cuales se da este desempeño de trabajo, él
mismo está propiciando algún tipo de relación propia en cuanto a lo que es un despido indirecto. Por lo tanto, en estos elementos de concepto cópula, vamos a establecer una circunstancia que no va a unir, sino que de igual manera van a ser excluyentes, o más bien, tal y como dice la lámina de García Maínez, se van a segregar, porque esto permite una separación propia en cuanto a lo que se va a entender como un precepto de despido justificado o un despido indirecto del lado del patrón. Ahora vámonos del lado del trabajador. El trabajador mismo está desempeñando su labor, está llevando a cabo su labor diaria, pero incurre también en una serie de faltas que el trabajador está consciente, por lo tanto no puede venir y desconocer las mismas, llegadas tarde o trabajar en estado de ebriedad, tal y como establece y como menciona el Código de Trabajo. Pero a su vez también, eso es como un ejemplo, algo que pasó un día pasado en este caso. ¿Qué fue lo que pasó en este sentido, verdad? Y se da también por parte del patrono, le dice, mire, vamos a cambiar las circunstancias a las cuales usted está laborando. Deja de laborar turno de la mañana, en este caso matutino, ahora va a pasar a velar. En este caso va a ser turnos de jornada mixta, ¿verdad? Ya conocen ustedes todo lo que son las jornadas en sí. Eso le representa algún tipo de detrimento o más bien de reducción en cuanto a sus ingresos propios, porque ya va a depender de un horario mixto, por lo tanto ya es una circunstancia que el patrón no le pinta, que va a ser una reorganización, así dice muchas veces. Entonces, bajo este precepto, ¿qué va a decir el trabajador? Bueno, entonces de igual manera va a conjugar esos elementos. Yo me presenté ebrio, además vine tarde, por lo tanto, sí hay razones justificadas para que dé por finalizado mi contrato. Muy bien. Y también para establecer, mire, me están dando condiciones de las cuales no estoy aceptando, me están imponiendo, y bajo el precepto propio de que puede existir alguien que puede venir y reemplazarme en mi espacio de trabajo. Entonces, bajo la idea misma de lo que estamos estudiando actualmente como concepto cópula, el trabajador también puede venir y accionar de una manera ante los juzgados y tribunales de familia, ¿verdad? Tribunales de trabajo, en los cuales puede evidenciar esto, y que previamente lo hizo de conocimiento a la Inspección General de Trabajo. Ahora algo más técnico para ver este precepto propio. Muy bien. Dentro de los supuestos de la casación civil, vamos a establecer de que en el artículo 621, inciso primero ¿cómo se llama? Del Código Procesal Civil y Mercantil, ahí ustedes van a encontrar y si le dan una ojeada ahí, artículo 621, inciso 1, ¿qué nos va a decir? Que existe la casación por motivo de fondo y los siguientes submotivos. Y va a existir la interpretación errónea, la violación de ley por una aplicación y la aplicación indebida de ley. Muy bien, ¿y qué es lo que pasa en el momento de presentar algún memorial o alguna acción de casación en materia civil? Van a decir, en este caso, el que está presentando su memorial, se le llama casacionista, y que va a presentar y que va a decir, bueno, mire, yo considero que la sala interpretó erróneamente el artículo 16. Interpretó erróneamente el artículo 16 de la ley del IVA. Muy bien, 16 de la ley del IVA. Él dice que lo interpretó erróneamente. Y después dice también, mire, establezco que la sala también inaplicó, o sea, la aplicación, violación de ley por inaplicación del artículo 16 de la ley del IVA. Entonces él está diciendo que por una parte está diciendo que la sala interpretó erróneamente ese artículo 16 y por otra parte está diciendo, mire, inaplicó el mismo artículo 16 de la ley del IVA. Entonces allí, de manera inmediata, se establece, o sea, no puede ser y no puede, ahí sí que no puede interpretarse erróneamente y tampoco decir que se inaplicó porque estos son conceptos excluyentes. ¿Por qué? Porque no puede decir, mire, la sala interpretó y a su vez está diciendo, mire, la sala inaplicó, o más bien omitió
aplicar el artículo 16 del IVA. Entonces son circunstancias que son eminentemente excluyentes dentro de lo que es la casación civil. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque esto precisamente lo conocí y lo vi hoy dentro de mi área de trabajo. Entonces, en mi área de trabajo estaba viendo este tipo de circunstancias que son excluyentes. Por un lado está diciendo que se interpretó y por otro lado está diciendo que se inaplicó. Entonces, o dice una o dice otra, pero no puede decir las dos al mismo tiempo y que nosotros resolvamos las dos de una manera concreta. Si nos le decimos, mire, en este caso, no puede plantear una tesis así, porque usted está mencionando para el mismo artículo dos submotivos que son excluyentes entre sí. Entonces, por lo tanto, su tesis es deficiente. Entre otras palabras, mire, aprenda a venir y pensar jurídicamente y no cometer estos errores que al final termina perjudicando no, al abogado, no, por supuesto, sino al cliente en sí que está en busca de algún tipo de solución en el máximo órgano para que se revirtiera algún tipo de fallo que en teoría le iba a favorecer. ¿Sí? Entonces, estos son los elementos del juicio que, vamos a ver, concepto sujeto, concepto predicado y concepto cópula. Vamos, parte de lo que vamos entendiendo, por favor, si no. Muy bien. Licenciado, muy buenas noches. Perdone con una consulta. Sí. En el concepto de cúpula, ahí es donde no doy cómo se aplicaría, Lic. O sea, que cuando uno viene, ¿Sí? o sea, hay más, ¿cómo le podría decir? Más conceptos respecto por ejemplo, usted estaba mencionando la pena de muerte, ¿ya? Que el Estado pues vela por el bienestar y la vida, pero también vela por, bueno, en este caso, la muerte, que también pues estaba vigente. Pero entonces la cúpula, ahí, ¿qué es lo que hace? Es que ahí sí no le entendí, Lix. Disculpe que se lo diga, pero No, sí, la cosa es de que así me lo digan, así como es claro pelado, pues, venir y tratar de entender y para hacer más diluible este tipo de ideas propias a lo que nosotros estamos viendo, va. Entonces le agradezco primero su sinceridad y segundo su conexión misma, ¿sí? Va, entonces vamos a bajo el precepto de lo que está, o más bien de lo que no está realmente comprendible, según la idea propia de lo que está viendo Andrés. Muy bien, ¿qué es lo que nos vamos a venir y establecer? ¿Qué nos vamos a venir y modificar, solicitar y argumentar respecto a eso? El concepto cópula, muy bien. Tenemos lo que es el sujeto y predicado. Vamos a verlo en la oración. Sujeto y predicado, muy bien. Entonces aquí nuestro componente viene a ser el verbo ser. Como les decía, haciéndolo como referencia cuando nos enseña el verbo to be en inglés, ¿verdad? Como las conjugaciones propias dentro de este mismo. Entonces, aquí mismo, dentro, todo va a ser en base, es que todo en sí, el derecho se trata de analizar el fenómeno que nos están poniendo a la palestra. Les dije anteriormente, ¿verdad? Lo que pasó hoy, lo que vi, fue de que viene en este caso y que el cuate estaba denunciando el artículo 16 del IVA, tanto de interpretación errónea como de violación de ley por una aplicación. Pero algo vamos a ver menos abstracto a lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Tenemos sujeto y predicado. ¿Cuál va a ser nuestra conexión? El verbo ser. Dentro del fenómeno que nosotros estamos viendo, que nosotros estamos analizando, lo que buscamos es de que tengamos este precepto de juicio, o en este caso, derivar qué es lo que nosotros vamos a establecer, una afirmación o una negación dentro de lo que nosotros estamos viendo. Si nosotros observamos, nuevamente retomo lo que estamos viendo de relación de trabajo. Si nosotros vemos que se están demeritando, en este caso, o que están cambiando, se están modificando las condiciones del trabajo, que ya no existe algún tipo de relación de, primero, dependencia, segundo, de subordinación, sino que está siendo más diluido el trato entre mi superior y yo como trabajador, entonces lo que puede llegar a entender es de que existe en sí
Primero, alejamiento en cuanto a a los vínculos propios del derecho de trabajo y la relación laboral, sino también nosotros lo que estamos viendo en sí es esto, que se puede dar un despido indirecto. ¿Por qué? Porque ya nosotros no buscamos, ya no recibimos instrucciones, nosotros ya no tenemos esa relación directa, la cual anteriormente teníamos, y además que se nos modificaron los elementos propios del trabajo, una relación sustancial. Nosotros estamos, como les decía, ¿verdad? Nosotros antes trabajábamos en horario de mañana y ahora nos trasladaron a horario de noche con, obviamente, horario recortado. Entonces, por lo tanto, nuestros ingresos ya son menos, nuestras condiciones van bajando día a día, entonces nosotros entendemos que existe esta relación mínima de la unión propia en cuanto a la relación de trabajo. ¿Sí, Andrés, por favor? Perdone que lo interrumpa otra vez, Sí. licenciado. No, Entonces, en este caso, la cúpula se podría decir que es algo jerárquico. Por ejemplo, hay algo más arriba de lo que tenemos, como por ejemplo, cuando se hizo lo de la pena de muerte, el Pacto de San José, como estamos, en Guatemala se unió con otros países, entonces se podría decir que la cúpula la hacen esos convenios, la cual hace que pueda hacer que se abolió o ya no dio vigencia la pena de muerte. Por ejemplo, la cúpula se podría decir que es algo jerárquico, algo más alto que la Constitución, algo así. Dentro del ejemplo de la pena de muerte, sí, pero entre el ejemplo propio, o más bien, como se puede entender como la cópula en sí va a ser la decisión que nosotros vamos a tomar, ¿sí? Es la decisión de chocar dos elementos, el sujeto y el predicado. A ese punto quería llegar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se trata en sí, la cópula, la decisión que nosotros vamos viendo. O une los conceptos propios o totalmente los excluye, pero es la decisión que nosotros vamos a tomar en cuenta dentro del análisis que estamos llevando a cabo. Me quiero mantener en el ejemplo propio de lo que estamos viendo, estableciendo lo que es la relación de trabajo. Entonces, aquí la decisión nuestra está aceptar las condiciones las cuales nos están siendo impuestas o nosotros accionamos el proceso mismo de un despido indirecto dentro de Inspección General del Trabajo y tribunales laborales. Entonces, es la decisión, el concepto cópula termina siendo la decisión, la cual nosotros o vamos a unir todos los conceptos o nosotros decimos, y nosotros derivado de todas las circunstancias que se han creado, que estos elementos no nos convienen, por lo tanto nosotros accionamos todo el proceso de derecho laboral que como trabajadores nos beneficia. Entonces a esto se deriva el concepto cópula, al análisis propio y a la decisión eminentemente misma de lo que vamos a observar en el fenómeno. Como les digo, ahora me traslado a lo que les estaba contando. ¿Cuál fue la decisión que tomé yo el día de hoy respecto al caso que me pusieron del artículo 16 de la ley del IVA? Pues decir, mire, efectivamente, si usted me está diciendo, por un lado, que se interpretó erróneamente y por otro lado, me está diciendo que se inaplicó el mismo precepto jurídico, entonces yo, la decisión que tomo va a ser decir, mire, señor casacionista, lo que usted hizo es un error jurídico, porque son conceptos eminentemente excluyentes y usted no puede venir y presentar estos dos argumentos respecto a la misma norma jurídica. Por lo tanto, su tesis es deficiente. Eso lo hice hoy en mi trabajo el día de hoy. Ustedes tuvieron muchos elementos también a través de los cuales tuvieron que decidir, no solamente dentro de su ámbito laboral y personal, sino también ya con miras jurídicas. Ustedes tuvieron esas decisiones, aceptaron esos elementos propios en cuanto a lo que estaban viendo. Un ejemplo que se hace, ¿verdad? Vean ustedes que lo que hicieron un préstamo bancario, muy bien. En este caso ustedes saben las consecuencias jurídicas y todo ese accionar jurídico que deviene derivado de un préstamo. Entonces esa cópula es esa decisión propia de tomar una circunstancia que los une, en este caso, en base al préstamo que se tomó, entonces es una relación que los va a unir bajo un lapso establecido dentro de lo que es una relación de título de crédito, ya sea un pagaré, una letra cambiaria,
que ustedes firmaron y un contrato de adhesión en el cual ustedes indicaron eso. Es como ustedes también tuvieron ese elemento de venir y que en este caso adquirieron el día de hoy una línea de alguna de las dos operadoras telefónicas de Guatemala. Entonces, si ustedes hicieron eso, entonces ustedes firmaron un contrato de comodato en el cual ustedes se adhirieron definitivamente hacia lo que establecía esta empresa de telecomunicaciones. Entonces, esa unión en la cual ustedes llevaron a cabo este análisis propio, lo hicieron de manera personal porque necesitaban el teléfono. Segundo, necesitaban la línea. Y tercero, necesitaban estar comunicados y en WhatsApp y viendo el curso de lógica jurídica. Entonces, derivado de ello, entonces necesitaban tener estos elementos. Entonces, ¿qué es lo que se sujetaron jurídicamente? Se unieron jurídicamente hacia lo que estableció un contrato de comodato. Y así con sus elementos propios de que estaban viendo. ¿Ustedes echaron gasolina en su carro? Sí, por supuesto. Ustedes ahí crearon dentro de estos preceptos propios un contrato de distribución, de compra-venta, de distribución de petróleo, de derivados del petróleo en este caso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicieron? Compraron gas licuado, compraron un derivado de petróleo súper regular y lo aplicaron a su automotor. En este caso, ¿qué es lo que hicieron en sí? Un contrato de distribución y un contrato de compra-venta que está establecido en la factura. Y además también, ¿qué hicieron? Hicieron el pago del impuesto, no solo el impuesto de los derivados del petróleo. Entonces ahí ustedes solamente con el simple hecho de echar gasolina ya crearon muchas circunstancias jurídicas a las cuales hacemos a diario, pero que también tienen toda esa implicación propia. ¿Y cuáles fueron esas circunstancias de unión propia en cuanto a lo que me establecía un derecho o garantizaba una acción y lo que llevé a cabo? Entonces, esto es lo que vamos viendo y este es el concepto mágico del derecho. ¿Por qué? Porque nosotros literalmente hasta cuando comemos. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos que ir al supermercado y el supermercado a su vez adquirió ya sea por compraventa o por los otros sistemas que se den en cuanto a la tenencia y solamente el corretaje en sí de lo que se puede establecer de los productos que nos venden ya sea en todos los supermercados y al momento de nosotros pagarlos pues hacemos de igual manera la compra-venta propia para que estos bienes sean propios, ¿sí? Nosotros tenemos tarjetas de crédito, nosotros ya estamos viendo para Semana Santa algún tipo de lugar, ya sea para quedarnos aquí en la ciudad, ya sea para estar de vacaciones o de viajar a la playa. Pues precisamente toda esta serie de contratos, ideas, depósitos bancarios, ya metieron banco, entonces hay una relación que los va a unir, algo que les va a segregar algún tipo de fractura en cuanto a que no se cumplieron las condiciones a través de las cuales ustedes pactaron el alquiler de una casa. Entonces, todo esto son fenómenos que pasan a diario y que tienen que ver con estos elementos. Y la cópula es esa misma, es la decisión a lo que nosotros estamos llevando a cabo, si nosotros estamos buscando que nos una algo o que nos excluyan ciertos elementos propios del sujeto y del predicado. ¿Queda un poco más diluida la idea? Sí, no, tal vez. Sí, sí, licenciado. Sí, ahí le voy captando algo, Lic. No, no le voy a decir, no le digo que voy al 100, pero sí, sí, ahí le voy captando algo, Lic. Perdone. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, digamos con la temática propia, muy bien. Entonces ahora vamos a derivar, ya lo vimos arriba, sujeto, predicado y cópula, conceptos, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que es el concepto sujeto. El concepto requerido por la proposición, aquí son ejemplos eminentemente no jurídicos, sino son ejemplos burdos los que vamos a abarcar. En la proposición Fernando es estudioso, en donde Fernando alude al concepto sujeto, ¿sí? Fernando es la persona en sí. El vocablo es, precisamente, es el concepto cópula, si lo vemos dentro de una oración propia, como les decía, ¿verdad? Y el término estudioso es lo que presenta el concepto predicado. Entonces, ¿cómo se construye este concepto? Se forma por el concepto S y el concepto P. Entonces, S es P. Por lo el mismo, la cópula es afirmativa, ¿sí? Un concepto sujeto.
donde vamos a tener una idea propia de lo que vamos a derivar, lo que es el concepto sujeto de la oración, solo por darles una oración propia, ¿verdad? Fernando es estudioso. Nuevamente, Fernando es el concepto sujeto, o sea, la S. El vocablo es, expresa la cópula y el término estudioso es el predicado. Entonces vamos a representarlo, como les dije, en S es P. Por lo tanto, es afirmativo. ¿Sí? En concepto predicado. En el juicio expresado por el enunciado, Ulises no es imprudente. El concepto sujeto es Ulises, término S. El término no es el expresado por el concepto cópula, ¿sí? O el derivado. Se recordarán, ¿verdad? Vimos, o más bien se hizo la semblanza en sí de lo que se entiende, de lo que se estudia a nivel de inglés. El verbo to be derivado del verbo ser. Y la palabra imprudente representa el concepto predicado. Entonces, en el ejemplo relacionado, viene la forma S no es P. Una relación de no conveniencia del concepto predicado al concepto sujeto. Entonces, es negativo. Es la negación propia a lo que estamos viendo, el concepto predicado. Vamos a ejemplificarlo jurídicamente lo que estamos viendo. El concepto sujeto. Fernando es estudioso. Ahora transformémoslo a un concepto jurídico. El Estado garantiza la vida. Deber del Estado garantizar la vida. Artículo 2 de la Constitución. Garantizar la vida. Muy bien. Aquí no necesariamente vamos a encontrar el verbo es, si nosotros vamos a especificar la acción propia que tiene el Estado en cuanto a la garantía propia de la vida y cómo se va a entender esto a nivel jurídico. Sí, como les digo, no todo va a estar construido en que A es B. Eso no lo vamos a encontrar. Es muy difícil que lo encontremos, menos en leyes tributarias. En leyes penales es un tanto más como que fácil de entenderlo, ¿sí? Entonces, aquí, el Estado garantiza la vida. Entonces el Estado en sí podría ser el concepto sujeto. O sea, la letra S, ¿sí? El vocablo es, lo vamos a establecer, lo vamos a diseñar en cuanto a qué es la garantía. Al momento que digo, el Estado garantiza la vida, entonces vamos a entender de qué garantía se transforma en nuestro verbo. Garantizar, por supuesto, es la cópula, es la conexión misma que se va a hacer. Y el término, la vida, que termina siendo el precepto o lo que nos va a completar la oración, es el predicado. Entonces, vamos a verlo dentro de esta figura jurídica, o más bien dentro de este ejemplo, de que S es P, o sea, S, el Estado, garantiza la vida. S es P, como una secuencia afirmativa de lo que estamos viendo, como concepto sujeto. Ahora, como concepto predicado, que vamos a entender. Y lo que vamos a establecer a lo que viene siendo el ejemplo del homicidio. ¿Sí? ¿Qué nos dice el homicidio? El precepto propio. Quien diere muerte a una persona. Muy bien. Concepto de homicidio. Quien diere muerte a una persona. Entonces aquí solamente lo vamos a entender bajo este precepto. ¿Sí? Necesito que me sigan la idea. Quien diere muerte a una persona. Aquí no nos aquí la oración misma, quien diere muerte a una persona que nos señala el delito de homicidio, no nos hace la semblanza negativa, ¿sí? Pero nosotros entendemos que obviamente alguien que no está vivo, pues, por supuesto, está en el ambiente penal, muerto, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vamos a entender que la negación de la vida es la muerte, ¿sí? Entonces, necesito que me sigan la idea. La negación de la vida es la muerte, ¿sí? ¿Cómo vamos a construir este precepto propio? Quien diere muerte a una persona. El vocablo quien nos va a entender el sujeto, porque puede ser cualquier persona que accione en contra o atente contra la vida de otra persona y obviamente le sigue la misma. Aquí nos dice la relación propia, el término no es, o sea, la negación de. Aquí vamos a hablar de diere. O sea, vamos a dar la acción de dar, el verbo dar. Aquí lo tenemos que modificar, ¿no? Si la legislación penal nos dice quien diere muerte, aquí vamos a tomarlo como la acción de dar o el verbo dar. Entonces aquí nuestra acción misma es ver este precepto como verbo dar.
Y ese sería el concepto cópula. Y en este caso, quien diere muerte a una persona, ahí nos vamos a completar nuestro predicado. Entonces vamos a entenderlo bajo este precepto. Como les digo, necesito que me sigan la idea. ¿Por qué? Porque vamos a estructurar este margen de lo que estamos viendo, de lo que estamos conociendo respecto a la legislación penal, y así es como se debe entender esto. La no vida es igual a muerte. Esto es en lo penal, ¿sí? Por lo tanto, la forma de construirlo es esto, es quien diere muerte a una persona, por lo tanto es, y la construcción lógica que nos trae el concepto predicado viene siendo, quien diere muerte a una persona, ese no es P, sino ese da P, ¿sí? Que da, en este caso, es diere, por lo tanto, es la consecuencia negativa a lo que se entiende por vida, ¿sí? Entonces, allí es donde se construye el precepto desde el ámbito penal. ¿Por qué? Porque la particularidad del ámbito penal es de que el verbo rector se pone en movimiento al momento de que se llevaron a cabo los hechos, de que existe alguien que sí se atribuyó el hecho de cegarle la vida a otra persona en el ejemplo del homicidio. Entonces, el verbo rector es la acción de dar dentro de su derivado futuro, que es el incierto. El incierto va a ser la persona que lo va a tomar en cuenta. Entonces, por lo tanto, bajo el precepto de construcción propia de lo que nos enmarca el código penal respecto al homicidio, allí es donde se construye el concepto predicado. O sea, la negación de la vida es la conclusión que nos señala el artículo 123, que es muerte a una persona. Entonces, allí es donde se construye el hecho conjugado en este concepto predicado del delito de homicidio. Sé que es difícil de entenderlo, definitivamente así lo es, pero así es la construcción lógica a través de que nosotros tenemos que ir pensando día a día. Sí, por favor, José Alemán. Gracias, licenciado. Una consulta. Ahora que hemos estado practicando derecho penal y siempre nos preguntan por el verbo rector, el verbo rector es parte de la cópula. Es como es su elemento de decisión, si lo queremos ver ya desde la estructura lógica, es su elemento de decisión. Entonces, al momento, ustedes tienen que observar todo lo que dice la normativa penal, o sea, el artículo. Entonces, ustedes tienen que identificar el verbo, tienen que remitirse a idioma español. Entonces, tienen que ver cuál es el que no es necesariamente, obviamente obvio, para accionar el delito penal. Entonces, ese precepto que les va a dar el verbo en sí, se van a dar cuenta de que ustedes al momento de conjugarlo y ponerlo en acción, ese va a ser su verbo rector. Por ende, ese va a ser su decisión. Y por ende, al ser una decisión, por lo tanto, constituye una cópula dentro de la estructura lógica jurídica que estamos viendo. ¿Sí? Sí, por favor, Jamie. Y después Jimena. Buenas noches, licenciado. Un ejemplo de esto podría ser: el Estado garantiza la vida, por ello no es aplicable la pena de muerte. Algo así, licenciado. Ahí vamos construyendo algo que se va a llamar un silogismo jurídico, porque vamos construyendo una idea propia a lo que nosotros vamos, un silogismo jurídico simple. ¿Por qué? Porque vamos a construir un precepto que ya está garantizado y una conclusión que nosotros estamos emanando respecto a lo que estamos viendo. Entonces, eso, si lo queremos ver, es otro método para construir un pensamiento lógico dentro de las estructuras jurídicas, propiamente dicho, constitucionales o preceptos propios del derecho sustantivo que estamos sujetos a analizar día con día. Dígase el Código Penal, Código de Trabajo, Código Civil y Código Notariado, por darles un ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí sí eso es una construcción lógica, Jamie, pero bajo otra idea propia de lo que se está conociendo en cuanto a lo que actualmente estamos viendo, ¿verdad? Ahorita vamos solamente por estas ideas. Posteriormente vamos a ver la construcción de silogismos, en este caso simple, y un silogismo compuesto, ¿sí? Pero va encaminada la idea, Jamie. Sí, por favor, Jimena, después Ángel. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Mi pregunta es sobre el último ejemplo del homicidio. No sé si quedaría de forma afirmativa o negativa en ese caso. Y en este caso, atendiendo a la pregunta y lo que estamos viendo, sí, existe
pues obviamente si se acciona esta circunstancia y se confabulan todos los elementos, termina siendo afirmativo. Si no se dan dentro de un fenómeno establecido o no concurren los hechos, si no sea identificativo quién es individualizada la persona, por lo tanto termina siendo un sujeto eminentemente negativo, un elemento negativo hacia lo que vamos a ver hacia un individuo, porque recordarán, aquí el homicidio es inculpar a una persona misma del hecho que se le está atribuyendo. ¿Sí? Sí, Ángel, por favor. Gracias. Buenas noches, licenciado. Ángela, sí. Solamente para poder entender lo que usted está hablando, cuando estamos hablando de cópula, es por ejemplo, voy a buscar aquí un artículo del Código Penal, dice, quien de propósito causare aborto será sancionado. La cópula ya será sancionado, ¿verdad? Sí, no, ahí está, no. Quien de propósito, nuevamente, por favor. Artículo 135. Quien de propósito causare un aborto será sancionado con prisión de 1 a 3 años si la mujer lo consintiere. Entonces quedemos con la idea principal, ¿verdad? Entonces ahí nosotros tenemos que examinar nuestro verbo rector. ¿Y cuál va a ser nuestro verbo rector? Es lo que sigue en lo penal, si está un tanto más fácil, es lo que sigue después del sujeto en sí. Identificativo es quién, sujeto. Sujeto. El verbo en sí viene siendo lo que viene lo que conecta a la consecuencia, ¿sí? Entonces ahí es donde nace la decisión misma. La decisión, quien en este caso diera la acción o que llevara a cabo este precepto de aborto, es ahí donde se encausa directamente lo que es, primero, el verbo rector, segundo, es derivado de la secuencia que se pueda seguir dentro del estudio propio de este precepto normativo, la cópula inmersa dentro del verbo rector. Es lo que se entiende a nivel jurídico y cómo se podría desarrollar la idea propia a lo que estamos viendo, porque lo que usted me hacía referencia en cuanto a la cópula, ya es, si bien es lo que es la consecuencia jurídica, que esa consecuencia jurídica ya está dentro del predicado, que en este caso no es parte de lo que es el verbo rector, lo que estamos viendo, ¿sí? Ok, bueno, gracias, Alex. Vamos a estudiar un poquito más. Solo es que tenía esa confusión porque con la ley de causalidad jurídica creo que está la causa, está el verbo rector y también está lo que es la cúpula. Entonces yo entendía por cúpula es el deber ser, será sancionado con, por ejemplo. Entonces, gracias por aclararme algo, Alex. Sí, claro, que ahí es una consecuencia de lo que estamos buscando nosotros, es la decisión propia, la decisión del sujeto de hacer. Entonces, esa decisión de hacer es lo que nosotros vamos a encapsularlo como la cópula propiamente dicho, ¿sí? Y que muchas veces está inmersa de lo que es el verbo rector en sí. Licenciado, una consulta. Gracias. Fíjese que una compañera, Regina, pues ella puso la cúpula es el verbo rector, o sea que la acción que realiza el sujeto. ¿Está correcto eso, Alex? Como les decía anteriormente, sí, ahí sí que, bueno, primero sí les entiendo que ya se tienes que conectar y los que se desconecten, muy bien, nos miramos el viernes, ¿sí? Entonces, para terminar con este último punto, para venir y decir, sí, muchas veces lo que es la cópula está dentro del verbo rector. ¿Por qué? Porque es la acción misma que va a iniciar, es la decisión que va a tomar el sujeto, la persona en el sujeto y la consecuencia en el predicado. Entonces, ese verbo rector que da movimiento a toda la tipología penal es lo que nos engancha a la decisión misma de unir un elemento sujeto y un elemento predicado, por lo tanto se constituye y nace a la vida como una cópula. Entonces se puede entender de que la cópula también es el verbo rector, no así de primas a primeras va a ser, pero sí existen esos elementos propios a lo que es, ¿sí? O sea que es la acción, Lick. Sí, como le decía, sí termina siendo la acción en lo penal y la decisión en los demás elementos. Una decisión en cuanto al civil es una decisión, en cuanto al laboral también son decisiones, a lo mercantil también hay decisiones, notariado también son decisiones, a lo penal son acciones. Ah, muy bien, muchas gracias, licenciado. Y perdone que me haya interrumpido varias veces. No, claro, no se preocupen. Entonces les deseo feliz noche a todos. Se cuiden, nos miramos el viernes. Gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche.